Cordial saludo, hoy les venimos a exponer sobre los componentes del manejo integrado de plagas. El grupo está compuesto por Johan Estienne Rodríguez Pitia, Jorge Mario Cantillo, Javier Eduardo Cárdenas y Ofelia Morena Pinilla. El manejo integrado de plagas es una estrategia que busca controlar las plagas agrícolas de forma sostenible, combinando diversas técnicas para minimizar el uso de pesticidas y proteger el medio ambiente. Esto incluye modificar las prácticas agrícolas, control cultural, utilizar enemigos naturales de las plagas, control biológico y desarrollar plantas resistentes a insectos, aprovechar las señales químicas naturales, ecología química, modificar genéticamente las plantas. El control cultural de la broca del café. La broca del café ataca los frutos maduros y verdes. Esto quiere decir que está acá en toda la producción de la planta del café. Acá podemos ver la larva de Hypotenemus ampei y el adulto de Hypotenemus ampei, que es el que ataca los cultivos de café en producción. Ahí podemos observar el daño interno del fruto. En el primero podemos observar que dice la broca se encuentra iniciando la penetración del fruto. En el B dice la broca está en el canal de penetración. En el C la broca perfora la almendra y en el D la broca oviposita. Acá podemos ver los residuos de broca del café, como deja como galerías dentro del mismo fruto, y acá podemos ver una infestación de Hypotemus ampei. Bueno, el control cultural es hacer repaso, digamos, primero cogen la producción y lo que queda en los árboles, digamos, lo que está verde y lo que se va madurando, también lo recogen, y lo que está en el piso también lo recogen para que las larvas no sobrevivan al no tener comida. Control biológico de Sagalasa válida en el cultivo de palma de aceite. Acá podemos observar un volcamiento por Sagalasa válida, barrenando sus raíces. En casos muy extremos lo que hace es erradicar con excavadora y fumigar para que no sea un foco de propagación de otros insectos aparte de la Sagalasa. Se hacen unas barreras para proteger las raíces, cascarilla de arroz o coberturas verdes de las mismas podas. Podemos ver las larvas de la Sagalasa válida, el adulto de Sagalasa válida, y, y esto se ve más en plantaciones de renovación. Acá podemos ver el procedimiento para el manejo de Sagalasa. Se hace un hueco, sacan la larva, el gusano, y se observa el daño ocasionado por Sagalasa válida. El control biológico es con la aplicación de Beauveria baciana con la cepa B010, 1 por 10. La dosis es de 0.5 a 1.0 litros por hectárea. Gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Mario Cantillo Blanco, estudiante del programa de agronomía, y para la sustentación del video, por cuestiones, me tocó hacerlo desde el celular. Entonces el tema que me correspondió fue resistencia de planta a los insectos, y cuando nosotros hablamos de la resistencia que las plantas pueden tener con los insectos, es un tema muy crucial en la agricultura, porque y en la ecología se refiere a la capacidad inherente de una planta para poder defenderse o tolerar ataques de insectos. Dentro de los procesos fisiológicos sobre estos responsables de las plagas tenemos que es la señalización. ¿Qué es la señalización? Pues es la vía donde se activan todos estos estímulos para que la planta pueda tomar digamos, la iniciativa de comenzar a involucrar las hormonas, tanto el ácido asmótico, acicílico o etileno. También tenemos una que es la producción de sustancias
defensivas, otras es la activación de defensas físicas. Cuando hablamos de defensa física es las paredes celulares se producen, digamos, pegajosas o generan algún tipo de sustancia. Las sustancias que participan en este proceso en la cual las plantas toman resistencia a un ataque de plaga, pues tenemos los alcaloides, los terpenoides y los fenoles. Entonces cada uno de estos sustancias permiten que la planta pueda, digamos, poner una barrera entre ellas. Digamos, cuando tenemos algunos cultivos muy conocidos que, digamos, son muy propensos a tener estas sustancias volátiles, tenemos el maíz, el algodón, el tomate. eh, Cuando es atacado, cuando hablamos del maíz, es cuando es atacado por las larvas de cogollero, pues producen sustancias volátiles que atraen a parasitoides para que puedan, digamos, ejercer un control biológico dentro de esta. Lo mismo en el algodón, en el tomate. Entonces, cada una de estas especies tiene esa característica. Entonces, eso es un poco. Muchas gracias. Bueno, el tema de ecología química, este se basa en modificar el comportamiento de los insectos a través de sustancias químicas. Se trata de una alternativa más natural y efectiva que los métodos tradicionales, como el uso de insecticidas. Entonces aquí podemos ver que las interacciones son medidas y que en el contexto de las plantas y los insectos, dos aspectos claves que son volátiles, las plantas, inducido por la herbivoria, y las feromonas de los insectos. Entonces las volátiles, cuando las plantas son atacadas, liberan compuestos químicos que actúan como señales. Estas señales pues pueden atraer a los enemigos naturales de las plagas, alertar a otras plantas del peligro o repeler más herbívoros. En cuanto a las feromonas, los insectos para comunicarse entre sí lo hacen a través pues de estas feromonas, especialmente en comportamientos como el apareamiento, la búsqueda de alimento y la defensa. Los volátiles, entonces está los terpenos, por ejemplo, son compuestos como el limoneo y el pineno, tienen propiedades repelentes y tóxicas para muchos insectos. También pueden atraer a los enemigos naturales de las plagas como depredadores y parasitoides. Los glucosinolatos, estos compuestos presentes en las plantas de la familia Brassicaceae, como el brócoli y la col, liberan sustancias cuando la planta es dañada. Entonces, los sitiocianatos son tóxicos para muchos insectos y también pueden actuar como repelentes. Algunas plantas con estas características, entonces tenemos los cítricos, la menta, la albahaca y el ajo. ¿Cómo funciona? Bueno, estas sustancias químicas naturales, también llamadas semioquímicos, son emitidas por plantas e insectos. Se engañan a los insectos para que perciban un entorno que no existe. Se crean trampas para especies invasoras, se interrumpe el apareamiento de especies amenazantes. Entonces, las ventajas de este método es que no es tóxico, son ambientalmente inocuos, son específicos, es decir, que afectan exclusivamente a una especie de insecto y contribuyen pues a la producción de alimentos más sanos y seguros. Entonces, en la agricultura, para controlar plagas de insectos fitógrafos, es muy utilizada, y en el sector forestal para reducir el impacto de plagas y de enfermedades.
Ingeniería genética. La ingeniería genética es la que permite la modificación del ADN de las plantas con el fin de mejorar su resistencia a las plagas y enfermedades y reduciendo la dependencia de pesticidas. En cultivos como el maíz y el algodón, estos son modificados para que las plantas produzcan una toxina que se llama Bacillus thuringiensis, que mata insectos sin afectar a otros organismos. Por otro lado, también se ven beneficios de menor uso de insecticidas que no afecten a otros que sean beneficiosos para el cultivo. También encontramos que se ofrece una mayor rentabilidad y productividad en el cultivo. Como desafío se tiene la aparición de plagas resistentes. Sabemos que cuando se tiene un cultivo y se aplica el mismo producto se genera una resistencia a los insectos y este debe ser no tan repetitivo con el fin de que no se genere ese tipo de resistencias. Hoy por hoy la mejora con el uso de productos bio y con aplicaciones antes de que aparezcan las plagas mejoran mucho el tema para la ingeniería genética y en este caso para reducir el tema de las resistencias en las plagas. Nombre Sofelina Moreno y hablaré de las técnicas de esterilización de insectos plaga, conocida como TIE. La TIE es un método de control biológico de plagas. ¿Cómo funciona la TIE? Primero, una cría en masa, donde grandes cantidades de insectos plaga en laboratorios controlados. La esterilización, entonces como segunda medida los insectos son esterilizados mediante irradiación a través de rayos gamma o rayos X. Estos insectos son sexualmente competitivos, pero no pueden reproducirse. Entonces viene una tercera fase y es la liberación al medio ambiente. Por lo general son insectos macho, se liberan en grandes cantidades en áreas plaga donde hay la presencia y con el fin de poder cerrar ciclo y reducir la población de esta plaga. Entonces, entre los beneficios que nos proporciona esta técnica está reducir la contaminación del medio ambiente al no hacer uso de químicos. También pues tenemos que no afecta a otros organismos ya que es específico para la especie plaga, reduce la necesidad de uso de pesticidas. Aquí en la gráfica vemos un ejemplo y es la mosca de la fruta del Mediterráneo, Ceratitis capitata. Esta plaga como tal afecta mucho lo que son frutales como los cítricos y manzanas. Otro ejemplo que tenemos es la mosca de la fruta mexicana, Anastrefa ludens. Esta también afecta lo que son cítricos y también mangos. Entonces tenemos que esta técnica es muy amigable con el medio ambiente y muy efectiva. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Carlos Andrés Sánchez y hoy voy a hablar acerca del componente del manejo integrado de plagas, como lo es el control químico. El control químico, como su nombre lo dice, es un control que se le hace a algún cultivo para controlar alguna plaga en específico, pero con pesticidas, con agroquímicos, con los tradicionales. Esto se hace con el fin de acabar con alguna plaga o disminuirla cuando ya el cultivo se ve muy afectado. Vamos a hablar acerca de la maracuyá, por ejemplo. La plaga que más afecta a la maracuyá es el thrips, que es una mosquita blanca casi que microscópica. Esta plaga es mortal para el cultivo de la maracuyá, afectando principalmente los cogollos, que es de donde recibe la energía la mayor parte de la planta.
Para el control de trips en el cultivo de maracuyá hay varios insecticidas, como lo puede ser el Exal, también está la abamectina, también está el Lannate y también está el Danadin, que es un dimetoato. Estos venenos se utilizan en presentaciones de dosis de medios litros o de litro. Son bastante buenos para el control de trips y lo recomendable es tratar de rotarlos para disminuir la plaga en el cultivo, ¿sí? Para que ella no se vuelva inmune. Es importante también aclarar que el control químico debemos hacerlo de una manera responsable para no afectar diferentes especies y ecosistemas. Muchísimas gracias.